Cuando Dios te está preparando para algo grande, no te hace la vida más fácil, te hace más fuerte. Dios no siempre empieza con bendiciones visibles, empieza con transformación interna. Tú le pides crecimiento y la vida se hace más exigente. Le pides dirección y empiezan a cerrarse puertas que tú querías mantener abiertas. Le pides señales y personas, lugares y situaciones empiezan a desaparecer. Y no, eso no es castigo, es preparación. Porque cuando le pides a Dios ganar el maratón, no te da la medalla, te envía unos buenos zapatos para correr, te da resistencia, te da disciplina, te da carácter. Dios te quita todo lo que no puede acompañarte al siguiente nivel. Rompe patrones que ya no te sirven, expone lealtades falsas y sacude entornos que te mantenían pequeña. Antes de elevarte, necesita que seas estable. Antes de confiarte más, necesita que seas firme. Antes de bendecirte en grande, necesita que seas inquebrantable. La presión no llega para destruirte, llega para construir fundamentos. Así que si hoy todo se está moviendo, si lo que parecía familiar se está cayendo, si nada se siente igual, no es que Dios te esté alejando de tu propósito, es que te está preparando para sostenerlo.